Saludos amigos, les habla Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. ¿Qué está profetizado para mañana para Estados Unidos? Mis amigos, el 90% de las profecías de la Biblia y un tercio de la Biblia es profecía. Y el 90% de eso pertenece a nuestro presente palpitante y a los próximos 20 o 30 años de nuestra historia. Y Estados Unidos junto con la mancomunidad británica es el centro mismo de esas trascendentales profecías. El pueblo de los Estados Unidos estaría estupefacto si supiera lo que está profetizado que le sucederá a los Estados Unidos y a las naciones británicas dentro de los próximos 10, 20, 30 años. El presidente y el Departamento de Estado ciertamente harían ambos cambios drásticos de inmediato en la política exterior de los Estados Unidos si lo supieran. Ya es hora de que esta nación estadounidense conozca los asombrosos acontecimientos, el asombroso giro de los acontecimientos profetizados que nos sucederán en los próximos 20 años. Nosotros, los Estados Unidos, estamos involucrados como las potencias centrales en los eventos que sacudirán el mundo que pronto ocurrirán y que, en comparación, empequeñecerán las dos primeras guerras mundiales en pequeñas peleas de pistolas. Nuestro destino inmediato queda al descubierto en estas trascendentales profecías, si supiéramos que podemos cambiar nuestro curso y evitar el desastre más colosal que jamás le haya sucedido a ningún pueblo o nación en toda la historia de esta tierra. Pero nuestra gente no lo sabe, nuestros estadistas y jefes de gobierno no saben y no creerán. Si nuestro pueblo y sus líderes se han vuelto demasiado duros de oír para comprender, demasiado duros de cerviz para prestar atención, el Eterno nuestro Dios ha decretado que esta advertencia, no obstante, se publique como testimonio de que quedan sin excusa. ¿Qué está profetizado para esta nación americana en el futuro inmediato? Hasta donde yo sé, nunca se ha publicado nada como esto, y sin embargo, como dije, el 90% de todas las profecías pertenecen a este tiempo y un tercio de la Biblia es profecía y el centro focal. El centro mismo de todo, de los acontecimientos mundiales que van a ocurrir en estos próximos 10, 20 y 30 años, son los Estados Unidos de América. Parece que las profecías de la Biblia no han sido entendidas. Quienes no las han ignorado y han tratado de exponerlas se han confundido y contradicho con sus propias interpretaciones tan lamentablemente que ha sido un espectáculo bastante repugnante. Pero con razón, amigos míos, porque se había perdido una clave vital sin la cual no se pueden abrir las puertas proféticas al entendimiento. Y esa clave es el conocimiento definitivo de la verdadera identidad de los pueblos estadounidense y británico en la profecía. Si no sabes dónde se nos menciona en la profecía, no puedes entender la profecía. E incluso los poquísimos que en nuestro tiempo hemos llegado finalmente a reconocer nuestra identidad profética en la Biblia, y donde se menciona a los Estados Unidos en la Biblia y en la profecía bíblica, de alguna manera hemos sido totalmente cegados en cuanto a lo que está profetizado para nuestro futuro inmediato, que se niegan a aceptar o a creer. Ellos ciegan sus ojos voluntariamente aunque tienen la llave. Ellos no aceptan la verdad. ¿Dónde encontramos a los Estados Unidos y a los británicos mencionados en las profecías bíblicas? Sí, ¿dónde? Si vas a pensar en esto, escucha. Somos la nación más rica de las naciones. Hemos sido los más poderosos. Nosotros y los británicos somos la misma familia de pueblos. Juntos poseemos más de las 2/3 de toda la riqueza y los recursos desarrollados de todo este mundo, de toda esta tierra redonda en la que vivimos. Todas las demás naciones combinadas tienen poco más de 1/4 parte de la riqueza y los recursos desarrollados de este mundo fuera de esta tierra entre ellos para dividirse entre ellos. Ahora, por asombroso que sea, hemos adquirido casi toda nuestra riqueza y grandeza nacional desde el año 1800 después de Jesucristo. Nunca en la historia ocurrió algo así. Nunca antes en la historia naciones que eran pequeñas naciones como lo éramos nosotros en el año de 1800, de repente brotaron y crecieron y se desarrollaron en riqueza, en riquezas, en poder militar, en poder financiero y en poder político y prestigio entre las naciones del mundo como los británicos y americanos lo han hecho. Pero, amigos míos, los británicos ya están cayendo. Desde la Segunda Guerra Mundial, los británicos han perdido gran parte de su poder. Están perdiendo sus colonias, sus posesiones extranjeras que les trajeron su riqueza,
Y a Estados Unidos en este momento se le está minando su gran fuerza y su poder. Está siendo socavado y quitado de nosotros y no parecemos darnos cuenta o saberlo y no sabemos por qué. Estamos siendo llevados a políticas exteriores y cosas que creemos que son maravillosas y que simplemente nos están quitando fuerzas. Y los rusos son tan inteligentes que saben que su política ahora está derribando a los Estados Unidos para debilitarnos hasta el punto en que, en última instancia, si pueden mantenernos en el camino en el que nos dirigimos ahora, sienten que finalmente podrán apoderarnos de nosotros sin ninguna lucha muy grande. Nunca en la historia ha habido algo así donde las naciones crecieron hasta alcanzar una riqueza tan colosal, un poder tan grande. Nunca ningún pueblo o nación se expandió y creció tan rápida y repentinamente y ninguna nación o pueblo creció hasta tal magnitud de riqueza. Nunca sobre la faz de la tierra ha habido una nación de tanta riqueza y tan grande poder como los Estados Unidos y los británicos han tenido durante este siglo. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo sucedió todo esto? Ningún otro pueblo ha hecho nunca nada parecido. Y quiero que consideren otra cosa, nuestros pueblos constituyen el hogar y la última defensa del cristianismo profeso. Son nuestros pueblos los que han enviado misioneros a todos los países de la tierra. Son nuestras naciones las que han impreso y distribuido Biblias por increíbles millones de ejemplares en los idiomas de todos los pueblos. Sabemos que las profecías bíblicas se refieren definitivamente a naciones pequeñas como Etiopía, Libia, Egipto y Grecia, y a través de otros términos de identificación incluso a naciones tan grandes como Rusia y Alemania, y se refieren a Turquía, Italia y otras naciones. Y Turquía fue una de las grandes naciones hasta no hace mucho tiempo. ¿Podrían estas profecías de los disturbios mundiales del siglo XX que llenan un tercio de la Biblia, podrían ignorar a los poderes cristianos dominantes en el mundo como los Estados Unidos y la mancomunidad británica? ¿Es razonable? Si las profecías bíblicas hablan de las naciones y los eventos del mundo y de las guerras mundiales que hacen de este tiempo, y estas guerras mundiales están definitivamente profetizadas en la Biblia, y si todas esas cosas están en la Biblia, y si las naciones como Turquía y Rusia y Etiopía, Libia, Egipto y Grecia se mencionan en las profecías bíblicas, ¿les parece razonable, amigos míos, que Dios Todopoderoso pueda predecir los eventos de este mundo en este momento y dejar fuera a los Estados Unidos y la gran mancomunidad británica? Las naciones más grandes que jamás hayan existido en la historia del mundo, que jamás hayan habitado su faz de esta tierra, ¿podrían las profecías ser la predicción definitivamente inspirada de eventos del Dios Todopoderoso e ignorar naciones como la nuestra? ¿Cree que eso es posible? Entonces, ¿dónde nos mencionan? ¿Sabes que las naciones en la Biblia, en términos generales, excepto algunas como Etiopía, Libia, Egipto y Grecia, la mayoría de ellas no se mencionan de acuerdo con sus nombres modernos, como Estados Unidos o Gran Bretaña, pero se mencionan en la Biblia? He identificado de acuerdo con el antepasado antiguo a partir del cual estas naciones crecieron y se desarrollaron, y tienes que aprender de dónde vienes para saber si te mencionan en las profecías bíblicas. Oh, los Estados Unidos y la mancomunidad británica no son ignorados en la profecía bíblica. La pura y sorprendente verdad es que se nos menciona con más frecuencia que cualquier otra raza o cualquier otra nación sobre la faz de la tierra. Y sin embargo, nuestra verdadera identidad se ha ocultado a muchos y solo se ha revelado a muy pocos, y que recientemente en el presente moderno tiempo comparativo. La historia bíblica simple y llana de nuestra ascendencia, de nuestra identidad profética moderna, es la historia más sorprendente, asombrosa, fascinante e interesante que jamás hayas leído. ¿Es eso importante para ti o no tiene importancia alguna? Sabes, tengo ganas de decir sobre este punto. Olvidé exactamente el poema. Respira allí un hombre con el alma tan muerta que nunca en su corazón ha dicho: esta es mi propia amada. ¿Qué? América, mi propio país. Olvidé las palabras exactas de eso. No debía haberlo olvidado. Creo que tal vez necesitamos sacar algunas de esas cosas y repetirlas un poco más a menudo. Pero, ¿hay alguno de nosotros tan muerto y tan despreocupado por nuestra gente, por nosotros mismos, por nuestro destino y por lo que nos va a pasar, que no nos preocupamos por cosas así? Mis amigos, muchas de las profecías de la Biblia escritas hace 1900 años, hace 2500 años, hace 3500 años, muchas de esas profecías se han cumplido asombrosamente de la manera más sorprendente.
Déjame darte un pequeño ejemplo. Hay una profecía concerniente al pueblo judío de que serían invadidos y conquistados y expulsados de su propia tierra y que serían castigados por un periodo de 2520 años. Ahora, al poner eso junto con otras profecías, exactamente 2520 años desde el momento en que fueron invadidos y que la tierra de Palestina fue entregada al rey Nabucodonosor como lo fue en 604 a.C., y 2520 años a partir de entonces, la misma nación a la que Dios Todopoderoso le transfirió esa tierra a Abraham y a través de Abraham, que no era el pueblo judío, sino ese derecho de nacimiento que significa derecho de primogenitura y que significa la posesión de la tierra, que incluye recursos materiales y posesiones, y la posesión de la tierra que Dios prometió a Abraham, se transmitió a Isaac, hijo de Abraham, su primer hijo legítimo, y luego a Jacob. Y luego Jacob, justo antes de morir y mientras sus ojos estaban tan oscurecidos por la edad que no podía ver, extendió la mano y confirió ese mismo derecho de primogenitura, incluyendo la posesión de la tierra de Palestina, no a Judá, el padre de los judíos, sino sobre Efraín y junto con él su hermano Manasés, hijo de José. José fue uno de los 12 hijos del antiguo Israel, no sobre Judá, padre de los judíos, sino sobre Efraín y junto con él su hermano Manasés, hijos de José. José fue uno de los 12 hijos del antiguo Israel, no sobre Judá, padre de los judíos, sino sobre Efraín y sobre Manasés. Entiéndalo. Pero por lo general no escuchas de ninguna tribu de José, porque a José se le dio una porción doble, y sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Cada uno se convirtió en una tribu, y así más bien normalmente se lee acerca de la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, aunque el nombre de José se usa ocasionalmente, pero allí incluye a las 2 tribus. Ahora, Efraín fue hecho el titular principal de la primogenitura, al menos se le dio ese título. Y 2520 años desde el 604 a.C., se suponía que Efraín entraría y tomaría nuevamente Palestina de los gentiles, e iba a ser sostenida y hollada por los gentiles durante todo ese tiempo, 2520 años desde el 604 antes de Cristo, y eso nos lleva al 1917 después de Cristo. Ahora, cuando se trata de traducir el tiempo y llegar a un día exacto del año, cuando sabemos el día exacto del año en que Nabucodonosor bajó a Jerusalén y cuando Jerusalén y Palestina le fueron entregados, pero eso se nos da en los términos del calendario hebreo, que se establece de acuerdo con las lunas nuevas. Cada 29 días y medio aproximadamente es otro mes. Y hoy vivimos bajo lo que llamamos el calendario romano, o como fue ligeramente alterado por el Papa Gregorio, hoy se llama el calendario gregoriano. En realidad es un calendario romano pagano, y eso todo lo que la mayoría de nosotros sabemos porque hemos nacido en un mundo que usa ese calendario y ningún otro. Ahora bien, una fecha determinada según el calendario hebreo no va a salir. Coincidirá con una fecha determinada en el calendario romano, un año, pero el próximo año van a ser tal vez 5 o 10 o tal vez incluso con 20 o 28 días de diferencia, porque el calendario hebreo, a veces llamado calendario sagrado, que vino de Dios y va de acuerdo con la luna, se junta una vez cada 19 años y se ejecuta en ciclos de 19 años, mientras que el calendario romano fue inventado por hombres que trataron de hacer que saliera bien todos los años y nunca han podido hacerlo. Entonces, cuando se trata de traducir una determinada fecha en el calendario hebreo en el año 604 a.C. a una fecha en 1917 según el calendario romano, eso requiere mucho esfuerzo. Pasé bastante tiempo pensando en ello y salí en la fecha del 9 de diciembre de 1917, que es la fecha exacta del mismo día en que Nabucodonosor aceptó la rendición de los judíos en el año 604 a.C. Ahora, miré y encontré que los turcos, que son gentiles, aunque también son descendientes de Abraham, sin embargo no son descendientes de Isaac y de Jacob y por lo tanto son gentiles. Son descendientes de Esaú, y aunque Esaú debería haber tenido la primogenitura, la vendió por un plato de sopa roja cuando tenía hambre, ese potaje que era sopa roja. Sus descendientes se llaman gentiles y son el pueblo turco de hoy y poseyeron Palestina en 1917. Pero la entregaron. ¿En qué fecha? Había oído y estaba publicado que la fecha era el 11 de diciembre de 1917.
El 11 de diciembre de 1917 que encontré una investigación más profunda era simplemente la fecha en que el general Allenby y su ejército hicieron su marcha triunfal en la ciudad de Jerusalén. Pero fue 2 días antes del 9 de diciembre que los turcos se rindieron. Amigos míos, esa profecía se cumplió hasta el mismo día, el 9 de diciembre, y fue en la fecha equivalente que habría sido el 9 de diciembre del 604 a.C., 2520 años antes, 6 siglos antes de Cristo, que los judíos entregaron Jerusalén y Palestina a los gentiles desde Babilonia. Dios Todopoderoso ha cumplido sus profecías. Vaya al capítulo 11 del libro de Daniel. Existe la profecía más larga y sorprendente en algunos aspectos de toda la Biblia. Se necesita mucho tiempo para pasar por eso y exponerlo todo. Solo hay una historia que yo sepa que muestra los eventos de esa época en detalle. Esa es la historia antigua de Rawlinson. Es bastante difícil obtener una copia hoy en día. Hemos logrado obtener suficientes copias para ser adecuadas para nuestra biblioteca aquí, en el Colegio Ambassador. Permítanme leerles un poco. No voy a entrar en detalles, pero esto es muy interesante. Déjenme leerles un poco. Los capítulos 10, 11 y 12 de Daniel son una profecía larga, la profecía más larga de la Biblia. Y en realidad la puesta en escena, la introducción de la misma está en el 10º capítulo. Y es Gabriel, el arcángel, hablándole a Daniel, y el pensamiento continúa desde el capítulo 10 hasta el 11. Los hombres dividieron estos capítulos, Dios no. Entonces, aquí está, él está diciendo que yo en el primer año de Darío, el Medo, me puse de pie para confirmarlo y fortalecerlo. Y ahora te mostraré la verdad. He aquí, aún se levantarán 3 reyes en Persia. Ahora, hubo 3 reyes sobresalientes, en realidad la historia registra más reyes que el de Persia, pero solo hubo 3 que fueron sobresalientes. Y en esta profecía toma nota solo de los grandes reyes o los sobresalientes. Y el cuarto será mucho más rico que todos ellos, y por su fuerza a través de sus riquezas agitará el reino de Grecia, o Grecia como se menciona aquí. Ahora, esto es lo que quiero que se den cuenta, amigos míos. Esto fue escrito alrededor del año 580 a.C., más o menos. Fue escrito casi 600 años antes de Cristo. No hay duda alguna sobre eso y la raza judía ha preservado este libro de Daniel desde ese tiempo hasta ahora. Ahora, esto está prediciendo eventos que iban a suceder en el futuro inmediato a partir de allí, los próximos reyes y continuar. Y lo más sorprendente es la forma en que sucedieron estas cosas. Déjenme leerle un poco más. Y se levantará un rey poderoso, que gobernará con gran dominio y hará conforme a su voluntad. Eso pasó. Ahora, si tuviera la historia de Rawlinson aquí, les mostraría qué rey es ese. Y sucedió exactamente como dijo esta profecía antes de que sucediera. Nadie sino Dios Todopoderoso puede predecir lo que sucederá en el futuro. Y cuando se levante este rey, su reino será quebrantado y dividido hacia los 4 vientos del cielo. Fue Alejandro Magno y su reino, fue el que fue quebrantado en su juventud. Murió en un libertinaje borracho y su reino 10 años después fue dividido por sus 4 generales. No para su posteridad, ni según el dominio que él gobernó. En otras palabras, su dinastía no continuaría. Tenía un hijo ilegítimo, pero no tenía hijos legítimos y ningún heredero de Alejandro, llamado Alejandro Magno. Ningún heredero suyo jamás asumió el trono. Y durante 10 años estuvo en confusión, y luego sus 4 generales se dividieron ese reino entre ellos, porque su reino será arrancado, incluso para otros además de esos, es decir, además de sus hijos. Ahora, versículo 5, y el rey del sur. Ahora tienes que saber qué es el rey del norte y el rey del sur, y está hablando desde el punto de vista de Jerusalén. Escuche, la Biblia es el libro de Israel. Se trata de Israel y se refiere a otras naciones solo cuando entran en contacto con Israel o con Jerusalén o Palestina. Concierne geográficamente a Jerusalén y Palestina. Concierne a Israel racial y nacionalmente y a otras naciones solo cuando entran en contacto con Israel. Ahora, el rey del sur será rey al sur de Jerusalén, y el rey del norte es el que está al norte de Jerusalén o Siria, que en este tiempo estaba poseyendo a Jerusalén. Ahora, el rey del sur, es decir, Egipto, será fuerte y uno de sus principales,
y será fuerte sobre él, es decir, el príncipe fuerte sobre este rey de Egipto, y eso sucedió, años después que en realidad sucedió, y tendrá dominio y su dominio será un gran dominio. Y al final de los años, ahora el final de tantos años, ellos se juntarán porque la hija del rey del sur, esa es la hija del rey de Egipto que iba a ser este que era más fuerte, el príncipe que era más fuerte que el rey anterior y su hija ahora, y esto realmente sucedió y fue exactamente 50 años después de este otro evento y muchos años después de que Daniel lo escribiera. Porque la hija del rey del sur vendrá al rey del norte, que era el rey de Siria que poseía Palestina, para hacer un pacto. Era un pacto de matrimonio y las palabras hebreas originales significan pacto de matrimonio. Y ella no retendrá el poder del brazo, ni él permanecerá, ni su brazo. Ese es el rey de Siria, sino que ella será entregada y los que la trajeron. Esa es su escolta y la escolta militar que vino a protegerla. Y el que la engendró, ese es el rey de Egipto, y el que la fortaleció en estos tiempos. Y mis amigos, todo eso, hasta el más mínimo detalle realmente sucedió. Y en la historia de Rawlinson encontrarás como su policía o su escolta militar que trajo a esta princesa egipcia para este matrimonio, cómo fueron sitiados y cómo fueron asesinados y las cosas que sucedieron. Ahora, de una rama de sus raíces, ahora sus raíces serían su padre y una rama sería un hijo de su padre. Uno se levantará en su heredad, el cual vendrá con un ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte y tratará contra ellos, y prevalecerá. Y eso sucedió después, y puede seguir y seguir detalle tras detalle, y sucedió. Cuando encuentra algo profetizado en la Biblia, todo lo que tiene que hacer es llegar a entenderlo. O sucedió, o si todavía es futuro, va a suceder. Es tan cierto como la salida y la puesta del sol. Ahora, es importante que sepamos qué va a pasar con los Estados Unidos dentro de 10, 20, 30 años. Os digo, amigos míos, que es lo más importante del mundo. Muy pocos entienden la profecía. Creo que la mayoría de las personas que pretenden entender la profecía te dirán que eso nunca sucederá. Espere y vea quién entiende la profecía y quién no. Espere y vea quiénes son los verdaderos falsos profetas y quién está hablando fielmente la palabra de Dios y predicando las mismas buenas nuevas, el mismo evangelio que Jesús predicó, aunque hoy es tan impopular que traerá la misma persecución contra el que se atreva a predicar lo que hizo contra Jesús hace 1900 años. Y mis amigos, desde este programa, nuestros oyentes han estado escuchando lo que va a pasar y han estado pasando exactamente de esa manera, a pesar de que ustedes lo han escuchado antes de que sucediera. Y muchas de estas cosas han sucedido. He dicho todo el tiempo que Rusia no iba a atacar a los Estados Unidos, no porque el comunismo sea tan altruista que no querrían hacerlo, sino porque el Dios Todopoderoso los ha restringido y porque han visto que no pueden ganar y ya es hora que despertemos. Porque si sabes lo que va a pasar junto con la advertencia de lo que va a pasar, Dios Todopoderoso nos da el camino de protección. Dios Todopoderoso nos da la vía de escape. Él nos muestra la manera en que podemos ser protegidos para que ninguna plaga y ninguna de estas cosas se acerque a nuestra morada. Te digo que estás en peligro mortal en este momento si no escuchas. Pero si escuchas a Dios Todopoderoso, si quitas el polvo de tu Biblia y ves lo que dice, no tienes por qué correr peligro. Pero la única seguridad, la única protección, la única garantía de cualquier seguro contra algo que te suceda a ti, a los tuyos y a tus hijos y a tu familia, es que lo que encontrarás es simplemente las promesas de Dios en tu Biblia. Y la gente nunca ha entendido la Biblia, y la gente nunca ha entendido las profecías bíblicas. Una tercera parte de toda la Biblia es profecía. El 90% habla de nuestro tiempo ahora y la mayor parte de eso sobre nuestra gente en los Estados Unidos. ¿No es hora de que comencemos a darnos cuenta de que no somos ignorados en la profecía bíblica y de que despertemos para darnos cuenta de la asombrosa verdad de que nosotros, los de los Estados Unidos, somos mencionados con más frecuencia que otras razas y naciones en toda la Biblia y sin embargo, nuestra verdadera identidad ha sido ocultada, revelada solo a unos pocos, y en realidad no ha encontrado lo que la Biblia dice acerca de nosotros y lo que va a suceder? Ahora, la historia simple y llana de nuestra ascendencia, la historia bíblica y nuestra identidad profética moderna, hoy en este siglo XX es la historia más sorprendente, asombrosa, fascinante e interesante que jamás hayas leído. Es realmente el hilo de la historia de la Biblia misma y es verdad. Cada palabra es verdad.
Y sin embargo, ninguna historia de ficción fue tan extraña, tan absorbente, tan llena de suspensos e interés como esta apasionante historia de la Biblia, que es absolutamente cierta. Ahora, hace muchos milenios, esta misma grandeza nacional, riqueza y poder que poseemos hoy, el más grande que jamás haya sido poseído por ningún pueblo o nación, sobre la faz de la tierra, todo eso fue prometido al profeta Abraham, mucho allá, hace cientos y cientos y cientos de años, y sin embargo muy pocos han notado ese hecho asombroso registrado en las Escrituras. Ahora, debemos darnos cuenta si queremos entender la Biblia, sus profecías o la identidad nacional es un hecho muy peculiar. Escuchar la Santa Biblia es el libro particular de nacionalidad definida, los hijos de Israel, eso es innegable. La historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es principalmente la historia de una nación y un pueblo, los israelitas. Otras naciones se mencionan solo en la medida en que entran en contacto con Israel. Tiene que ver con Israel y con Palestina. Toda la profecía bíblica también se refiere principalmente a este pueblo de Israel y a otras naciones solo cuando entran en contacto con Israel. La Biblia habla de estos israelitas y de su Dios. Fue inspirado por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se comprometió a escribirlo exclusivamente a través de los israelitas y nunca se eligió a ningún profeta de Dios que no fuera israelita, y se conservó hasta después de que estos mismos israelitas escribieran el Nuevo Testamento. En sus pasajes sagrados leemos que todas las promesas y los pactos de Dios, toda la filiación y toda la gloria, pertenecen únicamente a Israel y no a ninguna nación gentil. Usted lee eso en Romanos 9, versículo 4. La Biblia es un libro israelita preeminentemente de, por y para la nacionalidad israelita inspirada por su Dios a través de sus profetas. Ahora bien, ¿no es una cosa muy extraña entonces que nosotros, los pueblos de habla inglesa, hoy junto con los de otras naciones democráticas del noroeste de Europa, seamos hoy los mayores creyentes y exponentes de este libro del pueblo hebreo? ¿Que somos los principales adoradores del Dios de Israel y del Mesías de Israel? ¿Cómo sucedió eso, amigos míos? Algunas de estas cosas deberían despertarnos y empezar a hacernos pensar. Cuanto más se comprenden estos hechos, más evidente se vuelve que es necesario un pleno conocimiento de esos israelitas para una comprensión correcta de la Biblia, que se refiere principalmente a ellos y a toda la profecía. El 90% de toda la profecía pertenece a este tiempo y un tercio de la Biblia es profecía, y el centro focal, el centro mismo de todo el asunto de los eventos mundiales que ocurrirán en estos próximos 10 años, 20 y 30, es Estados Unidos de América. Ahora, escuche, puede tener toda la increíble y emocionante historia que le revela la verdad más asombrosa de su vida, brindándole un interés dramático y sin aliento en la vida casi increíble de donde se menciona a los Estados Unidos en las profecías bíblicas. Todo se abre ante sus asombrosos ojos en forma breve y condensada en el folleto Los Estados Unidos en profecía. Abrirá su Biblia y la convertirá en un nuevo libro. Quedarás libremente asombrado. Sí, quiero decir que literalmente te sorprenderás.